El sol de la tarde se filtraba a través de las persianas venecianas de la espaciosa casa que Catalina una vez había llamado su nido de amor. Ahora convertida en el mausoleo de sus sueños rotos, hacía exactamente una semana que el mundo, tal como lo conocía, se había desmoronado con la brutalidad de un castillo de naipes golpeado por un huracán. 7 días desde que la verdad, con sus fauces crueles y sus garras afiladas, había desgarrado el velo de felicidad conyugal que Marco, su esposo durante 5 idílicos años, había tejido con tanta maestría a su alrededor. Catalina se movía por la sala de estar, antes vibrante con risas y planes futuros, ahora silenciosa y opresiva. Sus pasos eran lentos, medidos, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo sobrehumano. En su mano, un delgado fajo de papeles temblaba ligeramente, no por debilidad, sino por la furia contenida que bullía bajo su piel como magma volcánico. Eran extractos bancarios, transferencias ocultas, documentos que detallaban la metódica y despiadada expoliación de la fortuna de su familia. Una fortuna construida con el sudor y los sacrificios de sus padres, ahora reducida a cenizas por la codicia de Marco. El descubrimiento había sido accidental, irónico en su simplicidad. Buscaba una vieja póliza de seguro en el despacho de Marco, un espacio que él siempre había mantenido celosamente privado. Detrás de una hilera de libros de derecho mercantil, encontró una caja fuerte que no sabía que existía. La combinación, absurdamente, era su aniversario de bodas. Dentro, no había joyas ni recuerdos románticos, sino la cruda contabilidad de su traición. Primero fue la incredulidad, una negación visceral que le heló la sangre. Marco, su Marco, el hombre encantador, atento y ambicioso que la había cortejado con la persistencia de un héroe romántico. No podía ser capaz de tal vileza. Debía haber un error, una explicación lógica, pero a medida que sus ojos recorrían las cifras, las fechas, los nombres de empresas fantasma, la negación se resquebrajó, dejando al descubierto el horror puro. No solo la había engañado con otra mujer, una tal Sofía Valderrama, cuyo nombre aparecía como beneficiaria de generosos préstamos, sino que había sistemáticamente desviado fondos de la empresa familiar de Catalina, llevándola al borde de la quiebra. Su padre, un hombre orgulloso y trabajador, había sufrido un infarto leve la semana anterior, atribuido al estrés por los problemas financieros inesperados que Marco, con cínica preocupación, le había comunicado. El dolor inicial fue una ola negra y sofocante que la arrastró a las profundidades de la desesperación. Pasó noches en vela, el eco de sus sollozos ahogados rebotando en las paredes de la habitación vacía. Las fotografías de su boda, que antes adornaban la casa como símbolos de su amor, ahora la miraban con burla. Cada recuerdo feliz se había teñido de veneno. Cada palabra de amor de Marco se había convertido en una mentira calculada. ¿Cómo había podido ser tan ciega? ¿Cómo no había visto las señales, las sutiles grietas en la fachada perfecta de su esposo? Recordaba sus viajes exóticos, los regalos caros, el estilo de vida opulento que Marco insistía en mantener. Él lo llamaba una inversión en su imagen, necesaria para sus negocios. Ahora Catalina comprendía que todo había sido financiado con el dinero robado a su propia familia. Una cruel farsa representada a sus expensas. La humillación era casi tan insoportable como la traición financiera. Él la había utilizado, la había convertido en una marioneta en su teatro de engaños. Pero Catalina no era de las que se ahogaban en la autocompasión por mucho tiempo. Bajo la capa de dolor y vulnerabilidad, siempre había existido un núcleo de acero, una resiliencia heredada de su madre, una mujer que había enfrentado la adversidad con la cabeza alta. A medida que los días pasaban y el shock inicial se disipaba, la tristeza comenzó a transformarse, primero en una ira fría y controlada, luego en una determinación gélida. Las lágrimas se secaron, reemplazadas por una mirada endurecida.
Unos ojos que antes brillaban con amor, ahora lo hacían con una luz peligrosa. Se sentó en el borde de la lujosa butaca de cuero que Marco tanto amaba, los papeles extendidos sobre la mesa de caoba frente a ella. Ya no eran solo pruebas de su crimen, eran el mapa de su venganza. Marco no solo había destruido su seguridad financiera y la de su familia, había aniquilado su confianza, su fe en la bondad humana, y por eso pagaría. No bastaba con la justicia legal, con verlo tras las rejas, aunque eso también formaría parte de su plan. Necesitaba algo más, algo que lo golpeara donde más le dolía su ego inflado, su reputación intachable, su necesidad de admiración y estatus social. La idea comenzó a germinar en su mente, pequeña y oscura al principio, pero creciendo rápidamente, alimentada por cada recuerdo de su engaño, cada punzada de dolor que él le había infligido. Una venganza pública, espectacular, que lo despojara de su máscara ante el mundo, que lo humillara tan profundamente como él la había humillado a ella. Revisó mentalmente lo que sabía de Sofía Valderrama. Por lo que había podido averiguar discretamente en los últimos días, era la hija de un empresario adinerado, Ricardo Valderrama, con quien Marco había estado negociando una lucrativa alianza comercial. Una alianza que, sin duda, se cimentaría sobre un matrimonio conveniente. La imagen de Marco, sonriente y triunfante, casándose con otra mientras su familia se hundía en la miseria, encendió una nueva llamarada de furia en su interior. El timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era su madre, su voz teñida de una preocupación que intentaba ocultar. «Hija, ¿cómo estás? ¿Has sabido algo de él?» Catalina tragó saliva, forzando una calma que no sentía. «Estoy bien, mamá. No te preocupes. Y no he sabido nada. Mejor así. Mentira. Sabía mucho. Sabía que Marco había vaciado sus cuentas conjuntas y había desaparecido de la casa hacía 3 días, justo después de una confrontación helada en la que él, acorralado por las primeras preguntas incisivas de Catalina, solo había atinado a ofrecer excusas endebles antes de huir como el cobarde que era. «Tu padre está un poco mejor hoy», continuó su madre. «Pregunta por ti. Dice que lamenta haber confiado tanto en Marco». Una nueva oleada de dolor y rabia recorrió a Catalina. Su padre, el hombre más honesto y trabajador que conocía, culpándose por la maldad de otro. «Dile a papá que no es culpa suya. Mamá, la culpa es solo de Marco. Y te prometo que se hará justicia». Su voz, al final, adquirió un tono metálico. Colgó el teléfono, la promesa resonando en el silencio de la habitación. Justicia. Sí, habría justicia, pero también habría retribución. Una retribución que él jamás olvidaría. Miró de nuevo los papeles, las cifras, las fechas, el nombre de Sofía Valderrama y el nombre de la empresa de eventos que, según una factura proforma olvidada en la papelera del despacho de Marco, estaba organizando una celebración importante para la familia Valderrama en apenas 3 semanas. Una celebración que Catalina intuía, con una certeza escalofriante. ¿Cuál sería? Una sonrisa amarga, casi depredadora, se dibujó en sus labios. Marco pensaba que había ganado, que se había salido con la suya, que la había dejado atrás, rota e indefensa. Estaba muy equivocado. Él había sembrado la semilla amarga del engaño, había regado su relación con mentiras y la había cosechado con traición. Ahora, Catalina se encargaría de que él probara los frutos de esa cosecha, y serían los más amargos que jamás hubiera imaginado. Se levantó, su postura ahora erguida, su mirada fija en un punto invisible en la distancia. El dolor seguía allí, una brasa ardiente en su pecho, pero ya no la paralizaba. Ahora era combustible. La Catalina dulce e ingenua había muerto hacía 7 días. En su lugar,
se alzaba una mujer forjada en el fuego de la traición, con un propósito claro y una voluntad inquebrantable. Comenzaría a planificar. Cada detalle debía ser perfecto. Cada movimiento, calculado. Necesitaría recursos, información, quizás incluso aliados inesperados. El camino sería arduo, posiblemente peligroso, pero la imagen de la ruina de Marco, de su máscara de respetabilidad hecha añicos, era un faro que la guiaba en la oscuridad. El primer paso sería confirmar sus sospechas sobre esa celebración importante. Luego, debería asegurar sus propios activos, lo poco que Marco no había logrado arrebatarle. Necesitaría dinero, no solo para sobrevivir, sino para financiar su venganza. Una venganza que sería tan pública y devastadora como el daño que él le había causado. La idea de irrumpir en su nueva vida, de exponerlo en su momento de máximo triunfo, comenzaba a tomar una forma tentadora y precisa en su mente. Ya no era solo una cuestión de dinero, era una cuestión de honor, de justicia, de recuperar la dignidad que él había intentado pisotear. La semilla de la venganza había sido plantada, y Catalina estaba decidida a cultivarla hasta su plena y terrible floración. Los días que siguieron al cataclismo se convirtieron en una neblina de recuerdos dolorosos y noches insomnes. Catalina deambulaba por la casa como un fantasma. Cada objeto, cada rincón, un cruel recordatorio de la vida que le habían robado. El eco de las risas de Marco, sus falsas palabras de amor, resonaban en sus oídos, transformándose en burlas hirientes. Se detenía frente al gran espejo del vestíbulo, donde tantas veces él la había abrazado por la espalda, susurrándole promesas de un futuro eterno. Ahora, la imagen que le devolvía el espejo era la de una mujer demacrada, con ojeras profundas que sombreaban la furia latente en sus ojos, pero bajo la palidez y el agotamiento. Una nueva dureza se estaba forjando en sus facciones, un temple de acero que reemplazaba la suave vulnerabilidad de antaño. Las noches eran las peores. El silencio de la enorme cama se volvía ensordecedor, un vacío que Marco había llenado antes con su presencia cálida y engañosa. Catalina se encontraba a menudo sentada junto a la ventana, observando la ciudad indiferente extenderse bajo un manto de estrellas frías, mientras su mente reproducía una y otra vez los momentos felices, ahora empañados por la traición. Recordaba la propuesta de matrimonio en una góndola en Venecia, bajo un cielo teñido de rosa y oro. Marco se había arrodillado, sus ojos brillantes de una supuesta emoción, y le había entregado un anillo de diamantes que ahora parecía quemarle la piel cada vez que lo miraba. ¿Había sido todo una actuación? Cada beso, cada caricia, una mentira calculada. La respuesta, dolorosamente obvia, era una daga que se retorcía en su corazón. Recordaba las cenas con sus padres, donde Marco desplegaba todo su encanto, ganándose su confianza y admiración. Hablaba con pasión de sus ambiciosos proyectos, de cómo juntos, él y Catalina, construirían un imperio. Su padre, un hombre de negocios astuto pero con un corazón noble, había visto en Marco al hijo que nunca tuvo, al sucesor ideal para la empresa familiar. Le había abierto las puertas de su hogar y de sus finanzas con una generosidad que ahora resultaba trágicamente ingenua. Catalina se estremecía al pensar en la vergüenza y el dolor que su padre debía estar sintiendo, no solo por la pérdida económica, sino por la traición de alguien a quien había llegado a querer como a un hijo. Pero las lágrimas, aunque todavía acudían en momentos de debilidad, ya no la dominaban. Con cada recuerdo doloroso, la determinación de Catalina se solidificaba. El acero en su alma se templaba con el fuego de la ira. Comenzó a moverse con un propósito renovado. Ya no era la esposa desconsolada, sino una guerrera preparándose para la batalla. Su primera tarea fue asegurar cualquier activo que Marco no hubiera logrado saquear. Había una pequeña cuenta de ahorros a su nombre, con fondos que había heredado de su abuela.
una cuenta que Marco, en su arrogancia, probablemente había considerado insignificante. También poseía algunas joyas de familia, piezas antiguas de considerable valor sentimental y monetario, que su madre le había entregado al casarse. Estas serían la base de su fondo de guerra, con una frialdad que la sorprendió a sí misma. Catalina comenzó a liquidar estos bienes. Visitó a un joyero discreto y de confianza, convirtiendo los diamantes y esmeraldas que una vez simbolizaron amor y unión en fajos de billetes. Cada venta era un pequeño sacrificio, un desprendimiento doloroso, pero también un paso más hacia su objetivo. El dinero, cuidadosamente guardado en una caja de seguridad recién alquilada bajo un nombre falso. No era solo una colección de billetes, era la materialización de su venganza, el precio de la justicia que ella misma se encargaría de impartir. Este sería el núcleo de esa cesta de dinero que un día llevaría consigo. Paralelamente, comenzó a investigar. El despacho de Marco, antes un santuario impenetrable, se convirtió en su coto de caza. Armado con guantes de látex y una linterna, pasó horas revisando cada cajón, cada archivo, cada rincón olvidado. Descubrió una computadora portátil vieja que Marco ya no usaba, y con la ayuda de un joven experto en informática que una vez trabajó para la empresa de su padre y que le debía lealtad, logró recuperar archivos borrados y correos electrónicos antiguos. Lo que encontró confirmó sus peores temores y pintó un retrato aún más siniestro de Marco. No era un simple oportunista, era un depredador financiero, metódico y despiadado. Había una red de empresas fantasma, cuentas en paraísos fiscales y una lista de inversores que, Catalina sospechaba, eran en realidad víctimas de sus estafas. Entre los correos, encontró comunicaciones detalladas con Sofía Valderrama, y más revelador aún, con el padre de esta, Ricardo Valderrama. No eran las misivas de un yerno enamorado, sino frías negociaciones comerciales, discusiones sobre porcentajes, fusiones y la creación de un nuevo conglomerado que se beneficiaría enormemente de la inversión de Ricardo Valderrama. Una inversión que, Catalina estaba segura, se aseguraría a través del matrimonio con Sofía. La boda, dedujo de un borrador de contrato matrimonial encontrado entre los archivos. Estaba planeada para realizarse en menos de un mes, en una lujosa hacienda a las afueras de la ciudad. Sería el evento social del año. La coronación de Marco como el exitoso hombre de negocios que siempre había pretendido ser. Y ella, Catalina, sería la nota a pie de página olvidada, la esposa desechada cuyo dinero había pavimentado su ascenso. Una sonrisa gélida se dibujó en sus labios. No si ella podía evitarlo. Los días se convirtieron en semanas. Catalina apenas comía, apenas dormía. Su vida se reducía a una obsesiva búsqueda de información y a la meticulosa planificación de su venganza. Se reunió en secreto con algunos de los antiguos empleados de la empresa de su padre, aquellos que habían sido despedidos injustamente por Marco o que habían presenciado sus manejos turbios. Al principio, se mostraron recelosos, temerosos de las represalias, pero al ver la determinación en los ojos de Catalina y al escuchar su historia, algunos decidieron ayudar, proporcionando testimonios, documentos y pistas valiosas. Descubrió que Marco no solo había defraudado a su familia, sino que había dejado un rastro de pequeñas traiciones y ruinas, a su paso proveedores impagos, pequeños inversores engañados, promesas rotas. Cada nueva revelación alimentaba su furia y fortalecía su convicción de que Marco merecía una caída pública y estrepitosa. Una tarde, mientras revisaba unos viejos estados de cuenta de Marco que había logrado obtener de una fuente anónima dentro de uno de los bancos con los que él operaba, encontró una serie de pagos recurrentes a una clínica de fertilidad de alto standing. Al principio no le dio importancia, pero luego recordó las conversaciones que habían tenido sobre tener hijos.
las veces que Marco había pospuesto el tema, alegando que no era el momento adecuado, económicamente hablando. Una sospecha terrible comenzó a formarse en su mente. Con un poco más de investigación y la ayuda de una amiga enfermera que tenía acceso a ciertos registros, descubrió la verdad. Marco era estéril, una condición que le había sido diagnosticada años atrás, mucho antes de conocerla. La revelación la golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Todas esas conversaciones, todas esas promesas de una familia futura, habían sido otra mentira más, otra cruel manipulación para mantenerla atada a él. Él sabía que nunca podrían tener hijos biológicos juntos, y sin embargo, le había permitido soñar, le había permitido ilusionarse, solo para mantenerla a su lado mientras saqueaba su fortuna. Esta nueva capa de engaño, tan íntima y personal, fue quizás la más dolorosa de todas. Ya no se trataba solo de dinero, se trataba de la profanación de sus sueños más profundos. La imagen de Marco, sonriendo falsamente mientras le hablaba de los hijos que tendrían, se superpuso con la imagen de él planeando su boda con Sofía Valderrama, probablemente vendiéndole la misma sarta de mentiras. ¿Sabría Sofía la verdad, o era ella simplemente otra víctima en su juego de poder y codicia? Catalina se apoyó contra la pared, sintiendo un frío glacial recorrer su cuerpo a pesar del calor de la tarde. Por un momento, la magnitud de la depravación de Marco amenazó con abrumarla, pero luego, la imagen de su padre, pálido y debilitado en la cama del hospital, y el eco de sus propias lágrimas en la soledad de su habitación, la devolvieron a la realidad. No había tiempo para la debilidad, había trabajo que hacer. Se recompuso, la determinación férrea volviendo a sus ojos. La esterilidad de Marco era otra arma que podría usar, otra pieza del rompecabezas de su venganza. Quizás Sofía Valderrama, o más importante aún, su ambicioso padre. No estarían tan entusiasmados con la unión si supieran que el apuesto y exitoso Marco no podría proporcionarles un heredero para su imperio. El plan comenzaba a tomar una forma más clara y definida en su mente. No sería una simple confrontación, sería una obra de teatro, una representación cuidadosamente orquestada en la que Marco sería el protagonista involuntario de su propia destrucción. Y ella, Catalina, sería la directora, la guionista y la actriz principal. La cesta de dinero no sería solo un símbolo, sino una herramienta, una prueba tangible de sus crímenes. El eco de sus lágrimas se había transformado definitivamente en el acero de su determinación. La mujer rota que había llorado la traición de su esposo estaba siendo reemplazada por una estratega fría y calculadora, movida por una sed de justicia que bordeaba la obsesión. Marco había subestimado a la mujer con la que se había casado. Había visto en ella a una joven ingenua y enamorada, fácil de manipular. No había visto la fuerza que yacía latente bajo la superficie, una fuerza que ahora se había despertado y estaba lista para destruirle. El juego apenas comenzaba. Como una araña paciente y meticulosa, Catalina comenzó a tejer su tela. Sabía que enfrentarse a Marco sola era una locura. Él era un hombre con recursos, conexiones y una falta total de escrúpulos. Necesitaba aliados, ojos y oídos en lugares a los que ella no podía acceder, y manos dispuestas a ayudar en la ejecución de su plan. Su primera incursión en este peligroso terreno fue contactar a Elena Morales, la antigua contadora de la empresa de su padre. Elena había sido despedida abruptamente por Marco hacía un año, bajo falsas acusaciones de incompetencia, justo cuando había comenzado a hacer preguntas incómodas sobre ciertas transferencias financieras. Catalina la citó en una pequeña cafetería de un barrio tranquilo, lejos de las zonas que Marco frecuentaba. Elena llegó nerviosa, sus ojos moviéndose con inquietud a su alrededor. Era una mujer menuda, de mediana edad, con una expresión de perpetua preocupación que se había acentuado desde su despido.
Señorita Catalina, dijo en voz baja, no sé si hago bien estando aquí. Ese hombre, Marco, es peligroso. Catalina asintió. Su rostro impasible. Lo sé, Elena, mejor que nadie. Pero también sé que es un ladrón y un estafador, y que usted fue una de sus primeras víctimas. Extendió sobre la mesa una copia de los documentos que había encontrado, aquellos que detallaban las fraudulentas transferencias que Marco había realizado utilizando la empresa familiar. Los ojos de Elena se abrieron de par en par al reconocer las cifras, las firmas falsificadas. Yo intenté advertir a su padre, susurró Elena, su voz temblorosa. Vi cosas que no me cuadraban, movimientos extraños. Pero Marco fue muy hábil. Me desacreditó. Me hizo parecer una incompetente, una paranoica. Le creo. Elena, dijo Catalina con firmeza. Y ahora necesito su ayuda para exponerlo. No solo por mí, ni por mi familia, sino por todas las personas a las que ha engañado y arruinado. Le habló de su plan, de la boda, de la necesidad de reunir pruebas irrefutables. Elena escuchaba, su miedo inicial luchando contra una creciente indignación, la injusticia que había sufrido, el daño a su reputación. Eran heridas que no habían cicatrizado. Él está a punto de casarse con Sofía Valderrama, continuó Catalina, observando la reacción de Elena. Piense en lo que le hará a esa familia. Piense en cuántas más víctimas habrá si no lo detenemos. Finalmente. Elena asintió, una chispa de determinación en sus ojos. Está bien, señorita Catalina. Le ayudaré en lo que pueda. Conozco sus métodos, sus debilidades, y sé dónde podría haber más pruebas. Elena se convirtió en su primera aliada, una pieza clave en su red, a través de ella. Catalina pudo acceder a información interna sobre las antiguas operaciones de Marco, nombres de otros empleados descontentos y detalles sobre sus actuales manejos con Ricardo Valderrama. Ya que Elena aún mantenía algunos contactos discretos dentro del mundo financiero, poco a poco, la red de Catalina creció. Se reunió con un pequeño proveedor al que Marco había llevado a la quiebra con pedidos impagados y promesas rotas. El hombre, un padre de familia desesperado, al principio se mostró reacio, temeroso de más problemas. Catalina, utilizando una parte del dinero que había obtenido de la venta de sus joyas, su cesta de dinero, que empezaba a tomar forma y propósito, le ofreció una suma considerable para ayudarle a mantenerse a flote y cubrir las deudas más urgentes de su familia. No fue un soborno, sino un acto de solidaridad, una muestra de que ella entendía su sufrimiento. El hombre, con lágrimas en los ojos, juró lealtad y se comprometió a testificar contra Marco cuando llegara el momento, proporcionando facturas y contratos fraudulentos. Cada nuevo aliado era un hilo más en la tela que tejía alrededor de Marco. Había un antiguo asistente personal de Marco, despedido por un capricho, que conocía sus rutinas, sus vicios secretos y los nombres de muchas de sus conquistas pasajeras, información que podría ser útil para desacreditar su imagen de hombre respetable. Incluso logró contactar, a través de un intermediario muy discreto, con una prima lejana de Sofía Valderrama, una joven que sentía una profunda aversión por la arrogancia de Marco y que, aunque no podía participar activamente, se comprometió a mantener los ojos abiertos y a informar de cualquier detalle relevante sobre los preparativos de la boda o el estado de ánimo en la familia Valderrama. El proceso era lento y lleno de peligros. Catalina aprendió a moverse en las sombras, a utilizar teléfonos de prepago, a cambiar sus rutinas, a desconfiar de todo y de todos hasta que se demostrara lo contrario. Sabía que Marco no era estúpido, aunque probablemente la consideraba neutralizada y sumida en la desesperación. Cualquier actividad sospechosa podría alertarlo. Hubo momentos de tensión extrema, como cuando, al salir de una reunión secreta,
con un ex socio de Marco en un hotel discreto. Creyó reconocer a uno de los guardaespaldas que Marco había contratado recientemente. Su corazón se desbocó, pero logró mantener la calma, mezclarse con la multitud y desaparecer por una salida lateral. La cesta de dinero no era solo un fondo para financiar su venganza, sino también un símbolo de la justicia que buscaba. Una parte estaba destinada a compensar a las víctimas más vulnerables de Marco, aquellas que lo habían perdido todo. Otra parte se utilizaría para los gastos de investigación, para pagar a informantes, para obtener documentos, y el resto, la mayor parte, estaba reservado para el golpe final, para la escenificación en la boda. Quería que ese dinero, el dinero que él indirectamente le había robado, fuera el instrumento de su humillación. Marco, mientras tanto, continuaba con su vida, ajeno a la tormenta que se gestaba a su alrededor. Las pocas veces que Catalina lo vio de lejos, siempre arrogante, sonriente, rodeado de lujo y aduladores, sentía una mezcla de asco y una fría satisfacción al saber que su caída sería aún más estrepitosa. Estaba ocupado con los preparativos de su boda con Sofía, una unión que, según la prensa rosa que seguía con avidez los movimientos de la familia Valderrama, sería el evento del año. Se filtraban detalles sobre el vestido de la novia, la lista de invitados ilustres, el lugar de ensueño elegido para la ceremonia. Todo ello alimentaba la determinación de Catalina. En sus noches de insomnio, que seguían siendo frecuentes, Catalina repasaba cada detalle de su plan. No podía permitirse ningún error. La tela debía ser lo suficientemente fuerte como para atrapar a su presa, pero lo suficientemente sutil como para no ser detectada antes de tiempo. Sus aliados, aunque leales, también eran un riesgo, un eslabón débil, una indiscreción, y todo podría venirse abajo. Comenzó a entender la psicología de Marco de una manera más profunda. Su mayor debilidad era su ego, su necesidad de aprobación y admiración. Amaba el dinero, sí, pero amaba aún más la imagen de hombre exitoso y poderoso. Y era precisamente esa imagen la que Catalina se proponía destruir de la manera más pública y espectacular posible. Una de sus mayores preocupaciones era la seguridad de su familia. Aunque Marco la había abandonado, temía que, si sospechaba algo, pudiera intentar hacerles daño a sus padres para presionarla. Tomó medidas discretas para reforzar la seguridad en casa de sus padres, sin alarmarlos, utilizando a un par de hombres de confianza recomendados por Elena, antiguos policías que ahora trabajaban en seguridad privada. La información más valiosa que obtuvo durante este período provino de una fuente inesperada. El joven experto en informática que la había ayudado con el portátil de Marco logró infiltrarse discretamente en los servidores de una de las nuevas empresas que Marco estaba montando con el dinero de Ricardo Valderrama. Lo que descubrió fue una trama de evasión fiscal y blanqueo de capitales a gran escala, mucho más ambiciosa y peligrosa que sus anteriores fechorías. Marco no solo planeaba estafar a su nuevo suegro, sino que estaba utilizando la reputación de la familia Valderrama para atraer a inversores internacionales a un esquema fraudulento. Esta nueva evidencia era dinamita pura. Con esto, no solo podría arruinar la boda y la reputación de Marco, sino que podría asegurar su encarcelamiento por muchos años. Catalina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El juego se había vuelto mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado inicialmente. Pero ya no había vuelta atrás. La araña había tejido su tela con demasiada paciencia y esmero como para permitir que su presa escapara. Al final de casi 3 semanas de actividad febril y clandestina, Catalina tenía una red sólida de informantes y colaboradores, pruebas contundentes de los crímenes pasados y presentes de Marco, y un plan detallado para el día de la boda. La cesta de dinero estaba lista, no solo con efectivo,
sino también con copias de documentos comprometedores, listas de víctimas y pruebas de las transferencias fraudulentas. Se miró al espejo. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la víctima llorosa. Era una estratega, una cazadora. Había una frialdad en sus ojos que antes no existía, una dureza en la línea de su mandíbula. Había pagado un precio por esta transformación. Había sacrificado su inocencia y su paz mental. Pero al pensar en Marco, en su traición, en el dolor infligido a su familia y a tantos otros, sabía que no se detendría hasta ver completada su obra. La tela estaba tejida. Solo faltaba esperar el momento oportuno para que la presa cayera en ella. La víspera de la boda amaneció con una calma engañosa, un cielo límpido y azul que parecía burlarse de la tormenta que se gestaba en el corazón de Catalina. Desde la ventana de su pequeño apartamento de alquiler, un refugio anónimo y austero que había convertido en su cuartel general, observaba la ciudad despertar, ajena al drama que estaba a punto de desatarse. Sobre una mesa sencilla, un mapa detallado de la hacienda Valderrama, el lugar de la celebración, yacía extendido, marcado con cruces y notas precisas. A su lado, una lista de nombres, horarios y tareas, revisada y memorizada hasta el último detalle. Catalina se movió con la precisión de un cirujano preparando su instrumental. Cada elemento de su plan había sido ensayado mentalmente cientos de veces. Había coordinado con Elena y sus otros escasos pero leales aliados los últimos pormenores. Un antiguo técnico de sonido que había trabajado en eventos para su familia, y que Marco había despedido sin contemplaciones, se encargaría de que el sistema de audio de la hacienda funcionara a la perfección para lo que ella tenía planeado. Una camarera del servicio de catering, prima de uno de los pequeños proveedores arruinados por Marco. Sería sus ojos y oídos dentro del salón principal antes de su llegada. Pequeños engranajes en una maquinaria de venganza perfectamente calibrada. Mientras tanto, en la opulenta mansión de los Valderrama, el ambiente era de euforia contenida y preparativos febriles. Toneladas de flores exóticas llegaban en camiones refrigerados, perfumando el aire con una fragancia densa y empalagosa. La famosa diseñadora de bodas, traída expresamente desde París, daba órdenes con voz chillona a un ejército de ayudantes que corrían de un lado a otro, colocando lazos de seda y centros de mesa con cristales de Swarovski. Sofía Valderrama, la novia, se probaba por enésima vez su vestido de encaje y perlas, un sueño de princesa moderna valorado en una cifra obscena. Sus risas nerviosas y excitadas se mezclaban con las felicitaciones de sus amigas y los suspiros de admiración de su madre. Marco, el novio radiante, era el epítome del éxito y la confianza. Con un traje de diseño impecable y una sonrisa que no abandonaba su rostro, recibía a los parientes adinerados que llegaban de otras ciudades, aceptaba sus elogios y palmaditas en la espalda, y brindaba con champán por su brillante futuro. En una conversación privada en el suntuoso despacho de su futuro suegro, Ricardo Valderrama, Marco hablaba con grandilocuencia de los negocios que cerrarían, de cómo la unión de sus talentos y los recursos de Valderrama los convertirían en una fuerza imparable en el mundo empresarial. Este matrimonio, Marco, es más que una unión de corazones, decía Ricardo. Un hombre corpulento con ojos de tiburón y una sonrisa que no llegaba a ellos. Es una alianza estratégica. Espero que sepas valorar la oportunidad que se te presenta. Por supuesto, don Ricardo, respondió Marco con la cantidad justa de humildad y ambición. Sofía es la mujer de mi vida, y la familia Valderrama es ahora mi familia. No les defraudaré. Ninguno de los dos podía imaginar la naturaleza de la tormenta que se cernía sobre sus cabezas. Una tormenta con nombre de mujer Catalina. Esa tarde, Catalina eligió su propio vestuario para la ocasión. No sería un vestido de novia, sino una armadura, en una tienda de alta costura, utilizando una identidad falsa
y pagando en efectivo. Había adquirido un vestido de noche de un rojo carmesí profundo, casi sangre. Era un diseño elegante, de líneas puras pero audaces, que se ceñía a su figura revelando una feminidad poderosa y desafiante. El color era una declaración en sí misma, un grito de guerra silencioso contra la hipocresía del blanco nupcial. Cuando se lo probó, la mujer que le devolvió el espejo era una desconocida incluso para ella hermosa. Sí, pero con una belleza peligrosa, una resolución gélida en la mirada. Luego, revisó por última vez el contenido de la elegante pero robusta cesta de cuero que había elegido para transportar su dote amarga. No era un bolso de mano delicado, sino un maletín con apariencia de artículo de lujo, lo suficientemente grande para contener los fajos de billetes, el dinero recuperado, el dinero destinado a restregarle a Marco su propia codicia en la cara, y las carpetas con las pruebas documentales, copias de las transferencias fraudulentas, los esquemas de evasión fiscal, los testimonios jurados de otras víctimas, e incluso una copia del informe médico que confirmaba la esterilidad de Marco, un detalle que pensaba utilizar con efecto devastador. Cada papel estaba en su sitio, cada billete cuidadosamente contado. La cesta era pesada, un lastre físico que simbolizaba la carga que había llevado y la justicia que estaba a punto de descargar. La tensión en Catalina era casi palpable, una cuerda de violín afinada al límite de su resistencia. Por fuera, mantenía una compostura glacial. Sus movimientos eran deliberados. Su voz, en las escasas llamadas de coordinación que hizo, era firme y clara. Pero por dentro, un torbellino de emociones la sacudía. El miedo, siempre presente, luchaba contra la anticipación febril. Recordaba el rostro de su padre, envejecido y triste. La desesperación de las familias arruinadas por Marco. Esos recuerdos eran el combustible que apagaba cualquier atisbo de duda. No había vuelta atrás. Había llegado demasiado lejos. Había sacrificado demasiado. Una llamada codificada a Elena confirmó que todo estaba listo. La orquesta ha llegado, y nuestro amigo ya ha revisado el sistema. La alondra está en el nido, dijo Elena, usando el lenguaje en clave que habían acordado. Catalina sonrió levemente. La alondra era ella. Al caer la noche, la ciudad se encendió con millones de luces, indiferente. Catalina no encendió ninguna luz en su apartamento. Se quedó de pie junto a la ventana, observando la oscuridad, sintiendo el peso de las horas que la separaban del momento culminante. Mañana, a esta misma hora, el mundo de Marco Valiente se habría derrumbado. Su nombre sería sinónimo de escándalo y ruina. La idea le producía una satisfacción sombría, no alegría, sino la sensación de un deber cumplido, de una balanza que finalmente se inclinaría hacia el lado correcto. Recordó fugazmente los primeros días de su relación con Marco, la ilusión, la esperanza. Quedaba algo de aquella Catalina ingenua y enamorada. Quizás solo un eco lejano, un fantasma que la observaba desde el pasado con ojos tristes. La mujer que era ahora había sido forjada en el fuego de la traición, y su único propósito era asegurarse de que el artífice de ese fuego pagara por cada quemadura. Un ligero temblor recorrió su cuerpo, pero lo controló rápidamente. Era la adrenalina, la anticipación. Estaba lista. La víspera de la tormenta llegaba a su fin. Y mañana, ella sería el rayo que lo destruiría todo. La hacienda Valderrama refulgía bajo el sol del atardecer como una joya engastada en el verde terciopelo de sus jardines. Cientos de invitados, la flor innata de la sociedad y el mundo empresarial, se congregaban en los patios adornados con cascadas de orquídeas blancas y luces de cristal. La música de una orquesta de cámara flotaba en el aire, mezclándose con las risas y el tintineo de las copas de champán.
era una escena de opulencia y felicidad casi irreal. El clímax del cuento de hadas que Marco Valiente y Sofía Valderrama habían escenificado para el mundo. Dentro del gran salón, decorado con una fastuosidad que rozaba lo vulgar, Marco y Sofía, ya convertidos en marido y mujer tras una ceremonia emotiva en la capilla de la hacienda, recibían las felicitaciones. Sofía, con su vestido de princesa y una sonrisa radiante, parecía flotar. Marco, a su lado, rebosaba de orgullo y autocomplacencia, estrechando manos, aceptando elogios, el perfecto novio triunfador, don Ricardo Valderrama, el padre de la novia, observaba la escena con la satisfacción de un rey contemplando una alianza dinástica exitosa. Fue en el momento en que los novios se disponían a realizar el primer brindis, cuando Marco, con una copa en alto, comenzaba un discurso lleno de tópicos sobre el amor y el destino, que las imponentes puertas dobles del salón se abrieron de par en par. Un murmullo recorrió la sala. Cabezas se giraron. La música pareció vacilar. En el umbral, recortada contra la luz dorada del exterior, se erguía una figura femenina, Catalina, vestida con su audaz traje rojo carmesí, que contrastaba violentamente con los tonos pastel y la pompa del evento. Avanzaba con una calma majestuosa, casi irreal. En su mano, no un delicado bolso de noche, sino la elegante pero sustancial cesta de cuero que había preparado. Su belleza, acentuada por la palidez de su rostro y el fuego oscuro en sus ojos, era de tal intensidad que silenció cualquier comentario. No era una invitada, era una aparición, un presagio. Marcos se quedó helado, la copa temblando en su mano, el color desapareciendo de su rostro. Reconoció la figura, el vestido, la mirada, un terror primordial, helado. Se apoderó de él. Sofía lo miró, confundida por su repentina palidez, y luego siguió su mirada hacia la mujer que se acercaba. Catalina se detuvo a unos metros de la mesa principal, en el centro del salón, bajo la mirada atónita de cientos de pares de ojos. La orquesta había enmudecido por completo. El único sonido era el eco distante de sus tacones sobre el mármol pulido. «Perdón por la interrupción», dijo Catalina, su voz clara y firme, resonando en el silencio absoluto. No había rastro de nerviosismo en ella, solo una autoridad gélida. Sé que este es un momento de celebración, pero hay ciertos asuntos pendientes que deben ser aclarados antes de que este banquete nupcial continúe. Dirigió su mirada directamente a Marco, quien parecía haberse encogido. Marco Valiente, mi querido esposo, o debería decir ex-esposo, aunque el divorcio aún no se ha formalizado. ¿Verdad? Un jadeo colectivo recorrió la sala. Sofía miró a Marco con los ojos desorbitados. ¿Esposo Marco? ¿De qué está hablando esta mujer? Marco intentó farfullar una negativa, pero Catalina no le dio oportunidad. «Oh, ¿no te ha contado nuestra historia?», Sofía continuó Catalina, un atisbo de sonrisa amarga en sus labios. «Es una historia de amor, traición y, sobre todo, de una ambición desmedida». Abrió la cesta de cuero que descansaba a sus pies y extrajo un fajo grueso de billetes. «Marco, ¿recuerdas este dinero?». Lo arrojó a los pies de él con un gesto de desprecio. Los billetes se desparramaron por el suelo como hojas muertas. «Es solo una pequeña parte del dinero de mi familia. El dinero que robaste metódicamente mientras me jurabas amor eterno y me contabas tus planes para nuestro futuro. El dinero que llevó a mi padre al borde de la muerte por el estrés y la desesperación». Los murmullos se convirtieron en un clamor ahogado. Don Ricardo Valderrama se había puesto de pie, su rostro congestionado por la furia. «¡Seguridad! ¡Saquen a esta mujer de aquí inmediatamente! ¡Esto es un ultraje!». Pero Catalina no se inmutó. «Un momento. Don Ricardo, creo que esto también le interesa». Extrajo una carpeta de la cesta
Aquí tengo pruebas irrefutables de cómo su flamante yerno no solo saqueó la fortuna de mi familia, sino que también ha estado utilizando el nombre y los recursos de Valderrama para montar una elaborada red de empresas fantasma destinadas a la evasión fiscal y al blanqueo de capitales a nivel internacional. ¿O pensaba usted que su interés en Sofía era puramente romántico? La pantalla gigante que momentos antes proyectaba imágenes idílicas de los novios, ahora, gracias al amigo técnico de Catalina, mostró copias escaneadas de los documentos que ella sostenía, diagramas de flujos financieros, nombres de cuentas en paraísos fiscales, contratos con firmas dudosas. El técnico, siguiendo las instrucciones, había anulado el control local. Marco palideció aún más. Si eso era posible, parecía un animal atrapado. «Es mentira, todo es mentira, está loca, despechada», gritó, su voz aguda y temblorosa. Loca Catalina arqueó una ceja, o quizás simplemente bien informada. Se volvió hacia Sofía, cuya cara estaba bañada en lágrimas. «Sofía, lamento profundamente ser yo quien te revele la clase de hombre con el que te has casado. Pero mereces saber la verdad. Este hombre no solo es un ladrón y un estafador, también es un mentiroso consumado en todos los aspectos de su vida». Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara. Luego, con una voz más suave, pero cargada de veneno, añadió: «Por ejemplo, querida, ¿te ha hablado Marco de su incapacidad para darte esos herederos que tu padre tanto anhela para continuar con el apellido Valderrama? ¿Te ha mencionado que fue diagnosticado con esterilidad absoluta hace más de 10 años? Sacó de la cesta una copia del informe médico y la tendió hacia Sofía. La joven novia la miró como si fuera una serpiente. El impacto de esta revelación, tan íntima y personal, fue brutal. Sofía se cubrió la boca con la mano, un sollozo desgarrador escapando de sus labios. Su sueño de una familia, de hijos con el hombre que creía amar, se hizo añicos en un instante. «Basta», rugió don Ricardo, su rostro amoratado. «Guardias, he dicho que la saquen». Varios hombres de seguridad comenzaron a avanzar hacia Catalina, pero ella levantó una mano. «No he terminado», dijo con una calma aterradora. «Hay más víctimas de este hombre en esta misma sala, personas a las que ha estafado, arruinado, engañado». Señaló a la camarera que había sido su cómplice. Ella, por ejemplo, su padre, un pequeño proveedor, fue llevado a la quiebra por Marco, y como él, muchos otros. La camarera, con una valentía sorprendente, dio un paso al frente. «Es verdad, ese hombre destruyó a mi familia». De repente, otras voces se alzaron entre los invitados y el personal de servicio. Un hombre mayor, elegantemente vestido, gritó: «A mí también me estafó en un negocio inmobiliario. Este hombre es un criminal». El salón se sumió en el caos. Gritos, acusaciones, llantos. Sofía se había desmayado en los brazos de su madre. Marco, completamente desenmascarado, intentaba balbucear excusas, pero su voz se perdía en el tumulto. Su fachada de respetabilidad se había hecho añicos, revelando al monstruo que había debajo. Catalina observaba la escena, el epicentro de la tormenta que ella misma había desatado. No había triunfo en su rostro, solo una profunda y amarga satisfacción, la de una cirujana que ha extirpado un tumor maligno. «Este dinero», dijo, señalando los billetes esparcidos y el resto del contenido de la cesta, «es el dinero manchado de Marco Valiente, el dinero de sus engaños, que sirva como recordatorio de su avaricia y su maldad». Los guardias finalmente llegaron hasta ella, pero ya era tarde. El daño estaba hecho. La boda de ensueño se había convertido en una pesadilla pública. La reputación de Marco Valiente, y por extensión, la de la familia Valderrama,
estaba hecha jirones, mientras la escoltaban hacia la salida, entre el caos y las miradas de estupor y horror. Catalina pasó junto a un Marco devastado, que la miraba con una mezcla de odio puro e incredulidad. Ella le sostuvo la mirada, fría, implacable. Esto, susurró para que solo él la oyera. Es por mi padre, y por todos aquellos a los que pisoteaste en tu camino. Que disfrutes de tu banquete de cenizas. Marco. Las puertas se cerraron tras ella, dejando atrás un salón sumido en la conmoción y el escándalo. El banquete nupcial de la venganza había llegado a su apoteósico y destructivo final. Mientras Catalina era escoltada fuera del suntuoso salón, ahora un hervidero de caos y consternación. Una serenidad fría la envolvía. No miró hacia atrás. Sabía que la onda expansiva de su revelación apenas comenzaba a propagarse. Al llegar al imponente portón de hierro forjado de la hacienda Valderrama, vio las luces azules y rojas de varios vehículos policiales que se acercaban rápidamente por el camino de acceso. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. Elena había cumplido su parte, realizando la llamada anónima a las autoridades financieras y a la Brigada de Delitos Económicos en el momento preciso, adjuntando digitalmente un resumen de las pruebas más contundentes. La justicia, o al menos su maquinaria, se ponía en marcha. Dentro del salón, la escena era dantesca. Sofía Valderrama yacía en un sofá de terciopelo, atendida por su madre y un médico invitado que intentaba calmar su crisis nerviosa. Su llanto histérico se mezclaba con los gritos furibundos de su padre, don Ricardo Valderrama, con el rostro congestionado y los ojos inyectados en sangre. Se abalanzó sobre Marco, quien estaba acorralado contra una pared, pálido y tembloroso. «Tú, miserable embustero», rugía don Ricardo, agarrándolo por las solapas de su elegante chaqué. «Has deshonrado a mi hija, has manchado el nombre de mi familia. Te juro que te pudrirás en la cárcel por esto». Marco intentaba articular palabras, excusas, negaciones, pero el terror y la furia de su exsuegro eran abrumadores. «Don Ricardo, yo puedo explicarlo. Es un malentendido. Esa mujer está loca». Loca intervino la voz de uno de los socios de Valderrama, un hombre influyente que había examinado con horror los documentos proyectados en la pantalla. «Esos balances, esas transferencias, eso no es obra de una loca. Valiente, eso es fraude a gran escala». En ese momento, varios agentes de policía, acompañados por hombres de traje oscuro que Catalina reconoció como inspectores de la Unidad de Delitos Financieros, entraron en el salón. La presencia de la autoridad impuso un silencio tenso y expectante. Un inspector de semblante severo se dirigió a Marco. «Marco Valiente, queda usted detenido preventivamente para ser interrogado en relación con múltiples acusaciones de fraude, estafa y blanqueo de capitales. Le ruego que nos acompañe sin oponer resistencia». Marco miró a su alrededor, buscando una vía de escape, una cara amiga, pero solo encontró miradas de desprecio, condena o fría curiosidad. Sus supuestos amigos y socios se apartaban de él como si tuviera la peste. Intentó una última y patética apelación a don Ricardo. «Don Ricardo, por favor, usted tiene influencias. No puede permitir esto». Pero el magnate lo miró con un odio glacial. «¿Influencias? Sí. Y las usaré todas para asegurarme de que pagues por cada una de tus mentiras. Valiente, llévenselo». Mientras dos agentes esposaban a un Marco que ya no ofrecía resistencia, sino que parecía haberse desinflado como un muñeco roto, Catalina ya estaba en un taxi anónimo, alejándose de la hacienda. No sentía euforia, ni siquiera una alegría vengativa. En su lugar, una inmensa lasitud la invadía, el cansancio de meses de tensión acumulada, de planificación obsesiva, de vivir al límite. Había cumplido su promesa, había hecho justicia.
pero el precio había sido alto. En los días siguientes, el escándalo Valderrama Valiente acaparó los titulares de la prensa financiera y social. La boda interrumpida, las acusaciones de fraude masivo, la detención del novio, era el material del que estaban hechas las pesadillas de la alta sociedad. La familia Valderrama se apresuró a emitir comunicados, distanciándose de Marco, anunciando la anulación del matrimonio y prometiendo colaborar con las autoridades. Los socios comerciales de Marco lo abandonaron en masa. Sus cuentas bancarias fueron congeladas, sus propiedades embargadas. El imperio que había construido sobre cimientos de engaño y codicia se desmoronó con una rapidez asombrosa. Catalina seguía las noticias desde la seguridad de su apartamento, convertida de nuevo en una espectadora anónima. Había entregado a su abogado, un hombre discreto y eficaz recomendado por Elena, todas las pruebas originales, asegurándose de que llegaran a la fiscalía por los cauces oficiales. Se aseguró también de que sus pocos pero leales aliados estuvieran a salvo y, en el caso del proveedor arruinado y la camarera, que recibieran una compensación económica adicional y anónima. Una pequeña parte de la cesta de dinero, que ahora se sentía más ligera. Recibió una llamada de su madre. Su voz, por primera vez en mucho tiempo, sonaba más ligera, casi esperanzada. «Hija, tu padre ha sonreído hoy, ha leído las noticias. Dice que está orgulloso de ti, aunque no apruebe tus métodos». Una pausa. «Yo también lo estoy. Catalina, has sido muy valiente». Catalina cerró los ojos, una solitaria lágrima rodando por su mejilla. La aprobación de sus padres, la incipiente recuperación de su padre, significaban más para ella que la ruina de Marco. El proceso legal contra Marco fue rápido, dada la abrumadora cantidad de pruebas. Muchas otras víctimas, envalentonadas por la caída del estafador, presentaron sus propias denuncias. Se descubrió que la red de fraude era aún más extensa de lo que Catalina había imaginado. Marco intentó utilizar sus últimos recursos para contratar a un equipo de abogados caros y agresivos, pero su defensa se desmoronaba ante la evidencia. Catalina fue llamada a declarar en una sesión a puerta cerrada. Contó su historia con una voz tranquila y firme, sin adornos, sin dejarse llevar por la emoción. Simplemente expuso los hechos, la traición, el robo, el daño infligido. Al salir del juzgado, se sintió extrañamente vacía. La lucha había terminado. El tirano había caído. La justicia, con su resplandor a veces cegador, comenzaba a iluminar las sombras. Marco Valiente fue declarado culpable de múltiples cargos de fraude, estafa, falsificación de documentos y blanqueo de capitales. La sentencia fue severa: muchos años de prisión y la obligación de restituir sumas millonarias a sus víctimas. Aunque todos sabían que la mayor parte del dinero se había esfumado en sus lujos y en cuentas inaccesibles, Catalina no asistió a la lectura de la sentencia. No necesitaba verlo. Sabía que él estaba acabado. Su nombre era sinónimo de infamia, su arrogancia, hecha añicos, su libertad, perdida. Esa noche, por primera vez en meses, Catalina durmió profundamente, sin pesadillas. Al despertar, sintió que un enorme peso había sido levantado de sus hombros. La venganza la había consumido, la había transformado, pero no la había destruido. Había salido del fuego más fuerte, más sabia, pero también con cicatrices que siempre llevaría consigo. Miró por la ventana. El sol brillaba, la vida continuaba, y por primera vez en mucho tiempo, Catalina se preguntó qué haría con la suya. La caída del tirano había sido espectacular. La justicia había resplandecido, pero ahora le tocaba a ella encontrar su propio amanecer. Pasaron 6 meses. 6 meses en los que el estruendo del escándalo Valiente Valderrama se había ido apagando, convirtiéndose en un eco lejano en las crónicas de la infamia financiera. Marco Valiente
Cumplía su condena en una prisión de seguridad media, despojado de su arrogancia, de su fortuna y de su libertad. Su nombre, antes sinónimo de éxito y encanto, ahora solo evocaba desprecio y olvido. Los Valderrama, tras un costosísimo esfuerzo de control de daños y generosas donaciones a obras benéficas, intentaban reconstruir su empañada reputación. Pero la mancha del escándalo persistiría durante generaciones. Sofía, se decía, se había recluido en una clínica de reposo en Suiza, buscando sanar las heridas de la humillación y el engaño. Catalina, mientras tanto, había comenzado a tejer, con la misma meticulosidad y paciencia que había empleado en su venganza, los hilos de una nueva vida. Había vendido la casa que una vez compartió con Marco, borrando así los últimos vestigios físicos de su dolorosa unión. Con una parte del dinero recuperado de sus activos personales y una pequeña porción de la cesta de dinero, el resto se había destinado a compensar a las víctimas más necesitadas y a cubrir los gastos legales. Había ayudado a reflotar la empresa de su padre. No fue fácil. La reputación de la compañía familiar también había sufrido un golpe colateral, pero la integridad y el trabajo duro de su padre, combinados con la nueva visión y la férrea determinación de Catalina, comenzaron a dar sus frutos. Trabajaba largas horas junto a su padre, ahora visiblemente recuperado, aunque con la huella de la tristeza y la sabiduría que dejan las grandes pruebas. Habían reestructurado la empresa desde los cimientos, implementando controles más estrictos y enfocándose en la transparencia y la ética empresarial. Catalina descubrió en sí misma un talento inesperado para los negocios, una agudeza y una capacidad de liderazgo que habían permanecido dormidas durante su matrimonio, la energía que antes había canalizado en la venganza. Ahora la invertía en construir, en crear algo sólido y honesto. Las noches ya no eran un tormento de recuerdos amargos. Dormía en un apartamento más pequeño, acogedor y lleno de luz, decorado con sencillez pero con gusto. A veces, en la quietud de la madrugada, reflexionaba sobre el torbellino de los meses pasados. No se arrepentía de lo que había hecho. La justicia impartida a Marco había sido necesaria, no solo para ella, sino para todas sus víctimas. Había sido un acto de catarsis, la única manera de cerrar una herida purulenta y comenzar a sanar. Pero la venganza, aunque satisfactoria en su consumación, también había dejado su marca. Catalina ya no era la joven ingenua y confiada que había sido. El fuego de la traición la había templado, pero también la había vuelto más cautelosa, más reservada. Había una nueva profundidad en su mirada, una sabiduría que solo se adquiere a través del sufrimiento. Las cicatrices emocionales seguían allí, pero ya no dolían con la misma intensidad. Eran un recordatorio de su fortaleza, de su capacidad para sobrevivir y resurgir de las cenizas. Un sábado por la mañana, mientras tomaba un café en un pequeño balcón con vistas a un parque lleno de jacarandas en flor, recibió la visita de Elena Morales, la antigua contadora, ahora una amiga leal y una colaboradora invaluable en la nueva empresa. Le traía buenas noticias sobre un contrato importante que acababan de asegurar. «Lo has hecho muy bien, Catalina», dijo Elena, con una sonrisa sincera. «Tu padre está orgulloso. Todos lo estamos». Catalina sonrió, una sonrisa genuina que iluminaba su rostro. «Lo hemos hecho juntas. Elena, sin tu ayuda, nada de esto habría sido posible. Solo fui un pequeño engranaje», respondió Elena. «Tú fuiste la arquitecta, la que tuvo el coraje de enfrentarse al monstruo». Después de que Elena se fue, Catalina se quedó un rato más en el balcón, sintiendo la caricia del sol en su piel. Pensó en Marco, no con odio, sino con una especie de lástima distante. Él había elegido su camino de codicia y engaño, y había cosechado sus frutos. Ella, en cambio,
Había elegido el camino de la justicia y la reconstrucción. Había aprendido que la verdadera fortaleza no residía en la capacidad de destruir, sino en la de construir, de sanar, de seguir adelante a pesar de las heridas. El amor romántico, tal como lo había conocido con Marco, le parecía ahora una ilusión lejana. No lo buscaba activamente, pero tampoco cerraba su corazón a la posibilidad de encontrar, algún día, una conexión genuina, basada en la honestidad y el respeto mutuo. Por ahora, su vida estaba llena, el trabajo en la empresa, el tiempo con sus padres, que habían recuperado la alegría y la tranquilidad, y la silenciosa satisfacción de saber que había hecho lo correcto. A veces, se permitía pequeños placeres: leer un buen libro, pasear por el parque, disfrutar de una cena tranquila con amigos como Elena. El camino por delante no sería fácil, lo sabía. Reconstruir una vida, una empresa y una confianza rota llevaba tiempo. Pero Catalina ya no temía a los desafíos. El fuego por el que había pasado la había purificado. La había hecho más fuerte, más consciente de su propio valor. Miró hacia el horizonte, donde el cielo se unía con la silueta de la ciudad. Un nuevo amanecer se abría ante ella. Un amanecer forjado en el crisol del dolor y la determinación. Las sombras del pasado siempre estarían allí, como un recordatorio de lo que había superado, pero ya no la definían. Catalina Valdés, la mujer que había entrado en una boda con una cesta de dinero para reclamar justicia. Ahora se erguía libre, dueña de su destino, lista para escribir el siguiente capítulo de su vida con la tinta de la esperanza y la resiliencia. Y sabía, con una certeza tranquila y profunda, que sería una buena historia.